Hola, bienvenidos a la lección número 18 en materia Sociedad Mexicana Contemporánea. Hoy veremos la Constitución Mexicana y su estructura. La Constitución Mexicana es el documento que caracteriza al Estado mexicano, su gobierno y las normas de relación entre estos y la sociedad. Se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se define la organización del Estado y lo relativo a los derechos y obligaciones del ciudadano. En su artículo 133 establece: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y de todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Todas las leyes que elaboran el Congreso, las sentencias que da el Poder Judicial y las regulaciones que realiza el Poder Ejecutivo, así como las constituciones y las leyes estatales, deben de estar redactadas de manera que su contenido se adecue a lo que dicen los artículos constitucionales. Jerarquía normativa federal en México. Existe una jerarquía para esto. En primer lugar tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siguiente, tratados internacionales. Siguiente, leyes federales. Siguiente, reglamentos. Siguiente, decretos. Y por último, circulares. Génesis de la Constitución. Existen tres factores. Factores económicos. La lucha por el petróleo mexicano que protagonizaron Inglaterra y Estados Unidos. Una depresión económica devastadora, aunque durante el gobierno de Porfirio Díaz habría saneado las finanzas del Estado e impulsado el crecimiento económico. Un sistema de impuestos bastante injusto, donde los ricos pagaban pocos impuestos y los pobres pagaban mucho. Factores sociales. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se implementó una política de expropiación de tierras para la construcción del ferrocarril. La política del general a las huelgas se volvía cada vez más implacable y el uso de la fuerza cada vez mayor. Es el caso de las huelgas de Cananea y Río Blanco. Factores políticos. Se acercaban años electorales y el general Porfirio Díaz ya cumpliría 80 años. Se supondría una elección en la que no participaría, pero se realizó un fraude y quedó ganador el general. Todos los puestos públicos estaban ocupados por amigos y familiares del dictador. Historia de la Constitución. En la Constitución actual se ve la clara influencia de la Constitución de 1824, que esta a su vez estuvo inspirada en la de Estados Unidos de América de 1787 y en la de Cádiz de 1812. De estas se retoma un elemento importante de la Constitución actual, en el cual el presidente de la República tiene veto sobre el poder legislativo. Es paradójico el ver que el levantamiento revolucionario empezó por quitar a un presidente con mucho poder y terminó con un presidente con el mismo poder. El veto es el derecho que tiene una institución política de impedir la realización de algo. Puede ser atribuido al Poder Ejecutivo frente a las decisiones del Legislativo. Estructura de la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos consta de 136 artículos, los cuales se dividen en parte dogmática y parte orgánica. Es la primera parte de nuestra Constitución, la parte dogmática. En esta se establecen los derechos y obligaciones que tiene el ciudadano mexicano, así como también las garantías individuales. Comprenden los artículos del 1 al 29. Para la parte orgánica, que es la segunda parte de nuestra Constitución, podemos observar que se establece la organización, funcionamiento y atributos de las instituciones de nuestro país. En esta parte se establece que México es una república representativa, democrática y federal, y se estipula la separación de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Comprende los artículos del 30 al 136. Garantías individuales. Son el conjunto de prerrogativas o derechos que tenemos los gobernados oponibles a las autoridades y son las de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Entre estas garantías destacan las que aseguran el cumplimiento de los siguientes derechos. Artículo 5. Libertad de profesión. Artículo 6. Acceso a la información. Artículo 7. Libertad de expresión.
Artículo 9. Libertad de asociación. Artículo 16. Acceso a la justicia y protección jurídica. Artículo 24. Libertad de creencias. Artículo 27. Propiedad privada. Derechos sociales. Responde a las demandas de una mejor calidad de vida mediante la satisfacción de educación, tierra, justa retribución por el trabajo realizado, mejora en las condiciones laborales. Artículo 2. Gobierno de pueblos indígenas. Artículo 3. Educación laica y gratuita. Artículo 4. Vivienda digna y salud. Artículo 27. Propiedad de tierras. Artículo 123. Derechos laborales.